Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en un programa más que estamos grabando en vivo. Y bueno, como hemos venido platicando en estas últimas semanas, hemos tratado de hablar de temas que no solamente son interesantes, sino que son muy importantes, sobre todo porque estamos encontrando temas que de alguna forma tratan de explicar o tratan de que en este momento resultan ser un problema social que de alguna forma influye mucho en el comportamiento de nuestra sociedad. Entonces, precisamente hablaremos hoy, como lo comentamos la vez pasada, ¿verdad?, de bullying. La vez pasada comentamos que íbamos a hacerlo el día de hoy. Y bueno, pues les recuerdo mis redes sociales son en lo que es Twitter, @tanatosieros, lo que es en la página drrobertoibarra.com, y el de correo es consulta@drrobertoibarra.com. Entonces, si alguna pregunta o alguna sugerencia nos quieren hacer durante el desarrollo de este tema, con mucho gusto los vamos a atender y a contestar. Bueno, hoy es pues 2 de febrero, Día de la Candelaria, ¿verdad? Hace rato me reclamaban a mí que porque no había yo traído los tamales. Y es que pues el día que tocó la partida de rosca, pues me tocó el muñequito, pero bueno, yo creo que más al rato pues ahí estaremos pagando nuestra deuda. Por lo pronto, hoy vamos a hablar del tema que ya hemos comentado con ustedes. Lo vamos a dividir en diferentes partes. Primero, como todos los temas que hemos dado, vamos a hablar de la definición, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar, en este caso, los tipos de bullying que existen, las causas que pueden generar este tipo de comportamiento. Daremos estadísticas y la verdad nos vamos a ir para atrás cuando conozcamos las estadísticas que hoy, para el día de hoy, tenemos que compartir con ustedes. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene el bullying en la sociedad, ¿verdad? Y cómo podemos combatirlo, cómo podemos prevenirlo. Claro, estamos hablando de un tema bastante interesante, pero sobre todo importante para la sociedad y la comunidad nuestra. Y sobre todo que acuérdense ustedes que estos temas tienen la intención, pues, de sensibilizar para poder educar. O sea, estamos tratando de sensibilizar, estamos tratando de llegar a que nos eduquemos, y por eso estos temas los hemos dividido en esta forma para que ustedes vayan siguiéndonos de cómo se desarrolla o cómo se llega a tener ese tipo de comportamiento. Bueno, pues empecemos entonces con la definición. Yo me encontré algunas definiciones como la siguiente. Se dice que viene de una palabra inglesa, que bully significa matón o peleón, y el ing, pues la acción. En otra definición que me encontré ahí, bull, toro, nada más hasta ahí decía. En otro momento encontramos otro tipo de definición, como que es el acoso escolar, como es el hostigamiento escolar. También se habla de un maltrato que es una conducta agresiva, ¿verdad?, de manera sistematizada hacia una persona con la intención de causarle un daño. Entonces, una vez que hemos establecido qué es la definición, pues ahora platicaremos de su historia. Igualmente, como todos los temas que hemos hablado a lo largo de estos meses, pues tiene su historia. Nada más que aquí no se tiene fechas muy exactas de cómo se presentó este comportamiento. Pero se dice que es tan viejo como el hombre mismo. Entonces, es muy probable. Y si recordamos, por ejemplo, las guerras en la época de la Edad Media, en la época cuando nos conquistaron los españoles, ¿verdad?, de alguna manera era la forma de cómo cuidar, cómo defender o cómo lograr algo, el cuidar de un territorio. Y claro, pues esto es algo así como parte de nuestra raza, es una forma de tener nuestra raza
pero a pesar de eso, pues no se justifica de ninguna forma que mediante la violencia tengamos que hacernos respetar. Pero bueno, ha sido una característica del ser humano o de nuestra raza, ¿verdad? Y que de alguna forma pues trata de explicar este fenómeno. Ahora, también se dice, algunos autores de los que yo he revisado, decían que probablemente el bullying aparece cuando aparecen las primeras aulas, o sea, cuando ya los alumnos empiezan a tomar sus clases en las aulas. Recordemos que en la época muy antigua, pues se daban al aire libre, en los bosques, en los parques, donde podían permanecer ahí sentados mientras que el maestro explicaba pues el tema de ese día. Entonces se dice esto. Ahora, ya hablando de fechas más recientes, de los 70 y particularmente en 1982, un profesor noruego de nombre Adam Olweus, así como suena Olweus, investigó el caso de 3 suicidios de adolescentes en su escuela. Y es cuando él ya empieza a darle una idea, una definición, un seguimiento de qué pasaba con este comportamiento. Y empezó a estudiarse ya de manera, pues ya formal, científica. Bueno, ahora sería muy recomendable que todos conozcamos cuántos tipos de bullying existen, puesto que seguramente algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida pues pudo haber sido que hayamos sufrido de este comportamiento hacia nosotros, o a lo mejor nosotros bulleamos, ¿no? Hay que recordar en la época de la primaria, cuando llamábamos a la persona que estaba con algunos kilitos de más, el gordo, ¿no? O el flaco, o por ejemplo en el caso del color, pues que el negro, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma, en algún momento de nuestra vida hemos sido bulleados o bulleados. Esto puede haber sido algo consciente o inconscientemente, pero seguramente lo hemos hecho algunas veces. Entonces, para esto existe el bullying tipo psicológico, en la cual ahí la intención de este tipo de bullying es de inhibir, de bajar la autoestima a la persona y sobre todo causarle terror. Luego viene el bullying verbal, que esto pues es otro de los que hemos sufrido seguramente, ¿no? Cuando nos ponen apodos, cuando con palabras altisonantes se dirigen a nosotros, cuando se burlan de nuestros defectos físicos, ¿verdad? Que el chaparro, que no sé qué. Entonces, ¿con qué? Y sobre todo que este tipo de señalamientos, pues comúnmente los hacemos o se hacen de forma pública. Entonces, cuando hacemos ese tipo de comportamientos, asumimos ese tipo de comportamientos, ¿verdad? Pues estamos bulleando. Y entonces, la parte verbal influye mucho, y además recordemos que muchas veces una palabra lastima más, hiere más que una navaja, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, viene el bullying social. El bullying social, su característica es que el que bullea pretende alejar, pretende aislar a la persona, o sea, lo pretende aislar del grupo. Trata de, a ver, no, vete conmigo, no te juntes con él. Típico que luego lo vemos en las escuelas, ¿no? En los niños de primaria o preescolar, o de cualquier nivel, ¿no? Entonces, pero para que se le no te juntes con él, vete acá conmigo, y se abrazan y van caminando, y pretenden aislar, pretenden dejar a un lado, fuera del grupo, a esa persona. Y viene el físico. Fíjense ustedes que el físico es el más frecuente. Y es el que nosotros hemos visto seguramente en algunos programas de televisión, a lo mejor cuando ha habido algunos en las noticias, cuando ha habido inclusive jóvenes que han muerto por haberles practicado el bullying. Tenemos hechos muy recientes, ¿no? Según se habla de la persona, del joven que allá en Monterrey
en una escuela en particular, lastimó a dos de sus compañeros y a una maestra a través de disparadores, y luego posteriormente se disparó. Pues parece que las investigaciones, entre otros muchos otros temas que están por ahí, parecía que este joven sufría de bullying y pues, probablemente como venganza, no sabemos, ¿verdad? Porque ya va a ser muy difícil saber la verdad, pues asumió este tipo de actitud. Entonces el bullying físico es aquel en el cual es a través de golpes, patadas, pellizcos, empujones, que es de alguna forma en la que bulleamos o hemos sido objetos de bullying. Bueno, una vez conociendo estos 4 tipos de bullying, pues había que empezar a platicar de las causas. Y fíjense ustedes que las causas pues es un factor, es un comportamiento multifactorial. Quiere decir que intervienen muchos factores que están inmersos en esa posibilidad de que la persona pueda sufrir de bullying o bullying. Entonces, por ejemplo, dentro de los elementos que pueden estar involucrados en este tipo de comportamiento está la condición familiar. La familia, ¿qué tipo de característica, qué tipo de problema o trastorno tiene la familia en la cual pudiera ser que estuviera involucrada esta parte? Bueno, después de esto, ¿verdad?, podríamos hablar de los medios de comunicación. Los medios de comunicación incluyen mucho esto. ¿Cuánto no estamos viendo caricaturas agresivas, programas agresivos? Vemos en las redes sociales que los jóvenes en las escuelas se pelean, que eso es tal vez lo que pudiera ser no normal, ni tampoco estamos de acuerdo con ello, pero bueno, se da y lo suben a las redes sociales. Entonces estamos hablando de un ciberbullying, en la cual a través de la difamación por los medios electrónicos. Entonces es otro medio por el cual pueden ser las causas que pueden estar metidos en este problema. Bueno, otro de los factores que influyen mucho también es el medio en donde se desarrolla la persona, ¿verdad? En el medio que no se desarrolla. Y si, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de la familia, si el papá, la mamá, el hermano, un familiar bullea a un integrante, pues muy probablemente ese integrante va a ir a bullear a otro lado, posiblemente a algún compañero, a algún amigo. Y inclusive por ahí hay un video, que los invito a que lo vean, así se llama la escalera del bullying, en la cual vemos cómo el papá le maltrata al niño y el niño va y maltrata al hermano, y el hermano, pues como no tiene a quién, pues patea al perro. Entonces, esa es una manera en cómo se va desarrollando este comportamiento que de alguna manera pues tiene mucho que ver con la parte social. Bueno, entonces, esas no son solamente las causas, probablemente hay otras. A lo mejor está la situación de drogas, posiblemente esté el alcoholismo, que otro elemento que se puede incorporar en este tipo de causas. Y así pudiera haber infinidad, dado que cada uno de nosotros, como somos seres únicos e irrepetibles, pues pudiera haber otros elementos. Y a veces, por ejemplo, puede ser que ustedes o yo tengamos mucho cuidado en el de llevar dentro de lo posible, lo más correctamente que se pueda a nuestros hijos, cuidarlos, explicarles, enseñarles, ¿verdad?, principios, ética. Pero ¿qué pasa? Posiblemente ellos se encuentren en la escuela con alguien que los bulee, porque ese es otro problema. En las estadísticas en las cuales voy a platicar con ustedes, vamos a ver cómo y cuántas personas están en posibilidades de sufrir bullying y cuántas bulean. Entonces, esto es su programa Aquí y Ahora. Estamos transmitiendo en vivo.
Estamos hablando, para aquellos que se acaban de incorporar con nosotros, de bullying. Entonces, hasta este momento hemos tocado los temas o los elementos que están incorporados en este comportamiento, como son las causas. Ahora, si hablara yo, ya en el caso como médico, y yo hablara de un cuadro clínico, pues bueno, como es un comportamiento social y como ya explicamos los diferentes tipos de los que existen, un cuadro clínico así como un padecimiento, como de algunos otros que hemos tocado a lo largo de este programa, pues no existe, pero sí es importante que yo quisiera dejar muy recalcado con ustedes para que tengan cuidado, porque si ustedes ven, por ejemplo, un niño con temor para ir a la escuela, que no quiere ir a la escuela, que a veces se inventa malestares como dolor de cabeza, dolor de estómago, que hay un fenómeno como los que hemos platicado, psicológico, verbal, social o físico, de manera repetida, porque es otra característica que tiene que ser de manera repetida y con la intención de causar daño, seguramente estamos ante un problema de bullying. Ahora, a veces el niño o el adolescente no lo comparte con su familia, porque a veces también lo intimidan y le dicen que si dice algo en su casa le va a ir peor. Pero nosotros como padres, como familiares, como vecinos, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado, y cuando notemos una actitud extraña en un niño, en un adolescente, relacionado con miedo, con ansiedad, con depresión, entre otras cosas, porque hemos platicado de la depresión en otros momentos, pero pudiera estar involucrado, puede estar metido un tipo de comportamiento como este. Entonces tenemos que ser muy atentos, ¿verdad?, para que estemos ahí al pendiente. Entre otras características del cuadro clínico pudiera haber dolor de cabeza, malestares generales, bajo rendimiento escolar y, como ya dije, no querer asistir a la escuela. Los niños se vuelven tímidos. Entonces ya tenemos, aunque no de una manera muy precisa, pero sí ya tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar a poder detectar qué está sucediendo en este caso. Fíjense que ahora voy a pasar a algo que realmente quienes nos están viendo seguramente se van a quedar sorprendidos. O si ya lo saben, pues vamos a poderlo confirmar aquí. De verdad es de espanto, es de terror esto que voy a comentar con ustedes, hablando de las estadísticas. Fíjense. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y un estudio que hizo la ONU, resulta que nuestro país ocupa el primer lugar en bullying a nivel mundial. Fíjense, tenemos el primer lugar en obesidad, tenemos los problemas de suicidio, también de los más elevados, tenemos muchos, algunos trastornos, algunos trastornos alimenticios que también ocupan algo muy importante de lo que respecta a la cuestión salud. Tenemos varios padecimientos que se están convirtiendo en un problema de salud pública. Entonces, la verdad, me quedé sorprendido de que nuestro país ocupa el primer lugar en bullying. Luego dice, de cada 5, o más bien de cada 10 alumnos, 5 agreden dentro o fuera de las escuelas. Ahí les va. Las ciudades con más casos de bullying. No quiere decir que no existan en todo el país. En la información que yo revisé para este tema, existen en todo el país, en Michoacán, en Guerrero, en Puebla, en todo el país existe.
Nada más que estas ciudades que voy a mencionar son las que más casos tienen. Entre ellas está la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León. La edad en la cual va de los 6 a los 12 años ya han sufrido de alguna forma bullying, aunque también se habla incluyendo las preparatorias. También se habla de las preparatorias. Bueno, de 4 niños, de cada 10 son víctimas de bullying. Entonces, en Michoacán ha habido algunas reuniones para atender este comportamiento, y allá dicen ellos que se calcula que el 40% de alumnos a nivel básico han padecido de bullying, y el 80% entre los estudiantes de secundaria y preparatoria. O sea, vean ustedes la magnitud del problema, la magnitud del conflicto que tenemos, y que cada vez, insisto, otras enfermedades, algunas enfermedades, empiezan a representar un problema de salud pública, y van a ver cuando hablemos de prevención y combate de este comportamiento lo que se ha hecho. Bueno, de aquí otro dato muy escalofriante, otro dato de verdad aterrador. Y conste que hace no recuerdo cuántos programas hablé de suicidio. Pues ahí está. En México, el 60% de los suicidios en menores son por el bullying. Si en aquella época yo platicaba con ustedes, que el suicidio cada año, cada vez aumentaba, y que en cada determinada cantidad de segundos, más o menos entre 40 y 60 segundos, en México, hablando de todo el país, moría un adolescente por motivos de suicidio. Entonces, fíjense nada más, el 60% de los suicidios están involucrados en el bullying. Hay una investigadora de origen uruguayo, si no mal recuerdo, que se llama Silvana Giachero Castaño. Ella vino a México porque ella es la presidenta de los congresos internacionales sobre mobbing y bullying, que aprovecho. Ya hablando de mobbing, quiero comentarles que la semana que hablaremos de mobbing. Mobbing es el acoso laboral, que también seguramente nos iremos sorprendiendo de cómo se mueve este tipo de problema social, ¿verdad?, del acoso laboral. Ese es el mobbing. Bueno, esta mujer ha promovido, ha presentado, ha buscado la forma de realizar congresos internacionales donde se hable de este tipo de comportamientos, en la cual ella dice que, de acuerdo a los trabajos de investigación que se han hecho, ella vino a México, para ser más precisos, en la ciudad de Durango, hay uno de estos congresos, y ella comenta que, de acuerdo a esto, que los estudios que se han realizado revelan que el 60% de los que practican bullying a nivel escolar delinquen posteriormente. Es más, ella se va mucho más allá y tiene formas de poder decir con mucha certeza que inclusive mucho de lo que sufrimos del crimen organizado fueron de personas que en su época practicaron el bullying. Y bueno, basta con en algún momento, cuando algunos los llegan a detener y conocer sus historias, pues son de terror, son de que no se tientan el corazón, pero para nada. Entonces, seguramente mucho de este estudio que ella ha realizado, mucho tendría que ver posiblemente que ese tipo de comportamiento esté relacionado
con personas, o sea, que un organizador esté relacionado o que esté integrando a sus equipos, o quienes los integran son personas que en el momento practican el bullying. Bueno, según según el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, el 90% de los estudiantes de primaria y secundaria han sufrido alguna vez alguna humillación, o sea, algún tipo de bullying. Bueno, ¿se dan cuenta? Es un tema, pues, no solamente importante e interesante, sino es un problema, es un comportamiento que tenemos todos, la sociedad, las autoridades, los funcionarios públicos, los alumnos, o sea, toda la sociedad en su conjunto, tenemos un compromiso muy importante. Al menos, en lo poquito, este programa ha tratado de colaborar en dar a conocer ese tipo de temas, más allá de simplemente mencionarlo porque se me ocurrió, porque fue lo que me encontré y en este momento lo quiero compartir. No, lo investigamos y seguramente hay más elementos. De hecho, ahorita, si me lo permiten, antes de hablar de combate y la prevención, me encontré con un documento, fíjense, es un estudio que se realizó, bueno, al menos tiene fecha, del 11 de agosto del 2015. Es un boletín de prensa con el número 330/15 en la ciudad de Aguascalientes. Este es un documento que fue elaborado por lo que es la CEGOV, o sea, la Secretaría de Gobernación, e INEGI, que a su vez, ¿verdad?, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, trabajaron de manera conjunta en el diseño de encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia. Se llama ECOPRES. Esta encuesta se realizó en varias ciudades de nuestro país, en la cual encontraron datos de verdad, muy interesantes que yo quisiera compartir. Se tomó un grupo de personas entre los 12 y 29 años de edad, en los cuales el número serían un poquito más de 97,000 personas. Viviendas fueron de 47 ciudades, entre ellas 7 de zonas metropolitanas, ¿verdad?, en las 32 entidades federativas. Bueno, esta ECOPRED, ¿verdad?, empezó a trabajar, y especialmente, como dije, con jóvenes de 12 a 29 años, en su contexto individual, familiar, escolar, laboral y comunitario, entre lo que se encuentra acoso escolar, maltrato físico, robo o con violencia o sin violencia, amenazas, extorsión, acoso para las características personales del joven y violencia sexual. Bueno, eso es nada más para ver. Y por aquí les voy a permitir que traen ellos algunos datos estadísticos, en la cual eso es lo que, por eso quise hablar antes porque cuando hablemos de prevención y combate de la prevención y el combate de este tipo de comportamiento, voy a dar un punto de vista de acuerdo a la investigación, pero también quiero dar el propio, el personal, el de la experiencia, el de tratar con muchos pacientes en los cuales hemos manejado con algunos problemas de tipo emocional, en la cual algunos han sido víctimas o que han sido bulliadores. Bueno, fíjense nada más, de este universo, ¿sí?, el 61.6% son hogares que han tenido problemas que van de padres divorciados, problemas económicos, comportamiento social, todo esto. De este universo de los jóvenes de 12 a 29 años, 42.8 han fumado tabaco, y recordemos que hoy en día ya el tabaco, digamos, ya con más gente, con niños o con adolescentes
ya de 10, de 12 años, pues ya han tenido contacto con el tabaco, por ejemplo. Fíjense nada más, el 27.3 han sido expulsados de su escuela o despedidos de su trabajo. Recuerden que estamos hablando de jóvenes de 12 y de 29 años. 14%, pero antes de esto, 15.2 han fumado marihuana o han consumido otro tipo de droga. El 14% han ofrecido marihuana o alguna sustancia similar. O sea, no solamente la han consumido, sino que ahora parece ser que al menos la vendieron o al menos la comparten. El 9% han ganado dinero o participado en algún grupo criminal. El 8.9% han participado en actos de vandalismo. El 8.7% han maltratado o humillado a otras personas. Y así les decía, yo no quisiera cansarlos con tantos datos estadísticos. Lo que sí quisiera rescatar de este trabajo es que sí, así como el profesor noruego, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos gobiernos estatales, aquí en la Ciudad de México, la verdad, corríjanme, no he encontrado un trabajo en el cual estén tratando de trabajar con lo que respecta al bullying. Pero, por ejemplo, en ese trabajo de la CEGO, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo a lo que encontré, han hecho críticos, han buscado crear talleres, han involucrado en esos talleres a los profesores, a los alumnos, a los padres. Y quisiera decir el dato, y si se lo repito al final, me gustaría que ustedes lo revisaran para que lo vieran con más detalle. Pues este estudio tiene más o menos un poco más de 36 hojas, en la cual está muy bien desmenuzado, pero que a lo que voy es que está muy bien, está ya bien desmenuzado, ya tenemos una información, pero ahora ¿qué tenemos que hacer con esa información? Porque el problema, si nos quedamos con ella, y si por ejemplo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido críticos, que ha hecho talleres, y que algunas escuelas, por ejemplo, las del Estado de México, según ellos, están preparando personal docente para atender este asunto en particular. Eso está perfecto, la verdad, pero saben que hay un detalle, que eso yo voy a opinar desde mi punto de vista personal, en lo que he leído, en lo que he vivido como terapeuta, como médico. Desde mi punto de vista muy personal, es mi opinión personal, que mientras que no se trabaje, mientras que no se investigue, mientras que no se haga un estudio profundo, serio en la familia, creo que esto no va a tener un buen resultado. Porque, créanme, que de acuerdo a esto, de acuerdo a mi experiencia, el bullying nace en nuestros hogares. Ahí es donde nace. Entonces, de nada sirve que yo, maestro, vigile al alumno, que el alumno me reporte que tal o cual persona lo bulea, o que a la salida yo esté vigilando que no suceda esto, o que los prefectos en las secundarias, o los maestros en las primarias o en las preparatorias estén muy al pendiente, cuando nosotros como padres no hemos aceptado nuestro compromiso como tales. Creemos nosotros los padres que por el hecho de llevar al hijo a la escuela, los maestros tienen la obligación y la responsabilidad de hacer todo, y que nosotros solamente cumplimos con llevarlos, y eso es suficiente, y eso no es cierto. Y este problema no tiene nada que ver con las clases sociales ni con escuelas de gobierno o privadas. Es un problema general en todos los casos, nada más que en algunos más escondidos que en otros. Y la prueba está la que acaba de suceder en Monterrey, donde una escuela de alto prestigio, tengo entendido de las más caras de la zona, lo que ocurrió. Lo mismo que ha ocurrido
en una escuela particular, perdón, en una escuela pública. Entonces, yo, en mi caso como tanatólogo, quisiera comentarles rápidamente que existen diferentes especialidades dentro de la tanatología. Por ejemplo, está la tanatología social, está la forense, está la tanatología médica, está la tanatología educativa, que es donde yo tengo la impresión que si nosotros, aunque pudiéramos trabajar con niños de preescolar, primaria y adolescentes, que podamos ayudarles a cerrar esos círculos, porque el 99.9% de nosotros en algún momento fuimos violentados por abandono, por humillación, por maltrato físico, por decir algunos. Entonces, si estos niños no resolvieron o no les ayudamos a resolver sus conflictos de niños, pasan a la adolescencia y en la adolescencia se encuentran con otro problema. Ese cambio de niños a adolescentes, ¿verdad? O de niños, sí, adolescentes, ese problema ni son niños ni son adultos, y entonces eso les conflictúa muchísimo. Y ya traen sus propios problemas. Recordemos que la adolescencia es la etapa para mí la más difícil, la más vulnerable. Por eso hemos revisado estos temas, porque si se dan cuenta a lo largo de esos programas, hemos hablado y en casi todos, están involucrados los adolescentes. ¿Por qué lo hago? Pues porque les estoy comentando, es la etapa más vulnerable de una persona, en la cual puede caer fácilmente en las garras de lo que quiera, de drogas, de delincuencia, en este caso del mundo de la anorexia, de todo lo que hemos platicado a lo largo de estos temas. Entonces, estoy convencido que si nosotros trabajamos con la familia, sabemos la verdad de lo que sucede en la familia, ¿verdad? Saber qué tipos de familias existen, porque existen muchos tipos de familia, y hoy en día cada vez se incorporan nuevos tipos de familia. Entonces, hablamos de la familia monoparental, en la cual nomás es la mamá, el padre. Hablamos de que hoy en día muchos de los padres, por la misma necesidad económica, tienen que trabajar todo el día y tienen que dejar al niño, ¿verdad?, al cuidado de los abuelos, del vecino, del compadre, etc. Pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos, revisamos muy poco de lo que hacen, no sabemos realmente qué tipo, en las redes sociales, qué tipo de amistades tienen, por ejemplo. Y así tendríamos a hablar y hablar del tema, y nos estaríamos dando cuenta que cada vez se van involucrando nuevos factores. Entonces, ya para concluir, insisto, si no trabajamos, si no atendemos, si no investigamos a la familia en toda su extensión, en toda su integración, no vamos a poder hacer gran cosa. De ahí nace el bullying, de ahí nacen muchos de los problemas sociales que tenemos hoy en día. De ahí, en nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces, nosotros los padres tendríamos que empezar a recibir terapia. Porque sí es cierto, cuando fuimos niños, pues fuimos, no sé, violentados de alguna manera. Y éramos niños, y pues sí, definitivamente no podíamos hacer nada, ¿verdad? Pero hoy somos adultos, y hoy sí podemos hacer, y sí es nuestra obligación. Entonces, pues esto es todo por el día de hoy. Estoy muy agradecido con ustedes por estarnos siguiendo, por estar atentos a lo que estamos haciendo. Insisto, si hay alguna pregunta, si hay algún tema, hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta vía Twitter. ¿Perdón? Tenemos una pregunta Adelante. de una de las personas vía Twitter. Nos está preguntando Maggie, el hecho de que en las escuelas se dé más el bullying que fuera de las escuelas. ¿A qué se debe? Bueno, acuérdense que venimos platicando ahorita en todas las reglas
el desarrollo de ese tema. Recuerde que ahí tenemos una concentración de jóvenes. Si estamos en una escuela, no sé si hablamos mucho más de 100 alumnos, y seguramente en esos 100 alumnos ya dijimos de que por lo menos de 10 alumnos, 5 bulean. Entonces, si los multiplicamos por los casos de niños que van en la escuela, pues seguramente esa es una respuesta, que el bullying es más frecuente en las escuelas, porque además recuerden, es la parte, la adolescencia la más vulnerable, en la cual puedo ser bulleado o puedo bullear. Porque en mi casa a lo mejor me han dado todo, a lo mejor me han ayudado, a lo mejor tengo buenas enseñanzas, algo buenos ejemplos, etc. Pero a la hora que voy a la escuela, pues resulta que me bullean. Puedo ser víctima o victimario. ¿Alguna otra pregunta? No sé si a Maggie le quedó contestada. De cualquier forma, esto es un problema, ya dijimos que es multifactorial. Recuerda, Maggie, que es multifactorial, que no es un solo elemento. Son muchos los que están metidos en este tipo de comportamiento. Muy bien, pues si no hay otra pregunta que me hagan por este medio, y si quieren dejarlos ahí en nuestra cuenta, y yo con mucho gusto les contesto, o les doy alguna información o alguna literatura, o si algún padre o alguna familia quisiera que platicáramos particularmente con este tema, con muchísimo gusto. Yo no lo sabría decir exactamente cuál es lo que me va llevando a esto, pero quiero compartirles a ustedes que a partir del 25 de febrero voy a estar dando clases allá en el Instituto Mexicano de Psicología en Tlaxcala, en la cual precisamente voy a hablar del tema que se llama el adolescente ante la muerte. Entonces, decía que no sabe por qué, porque coincidentemente me estoy yendo a estar manejando asuntos de adolescentes, y lo que sí estoy muy convencido que la tanatología educativa sería una de las herramientas que nos pudieran nos pudieran llegar a dar la posibilidad de contar con una sociedad mejor. Si tenemos una familia enferma, pues tenemos una sociedad enferma. Entonces, sí sería muy bueno que si mis colegas, algunos terapeutas, médicos, qué sé yo, todo aquel que quiera que podamos poner un granito de arena en este tema, encantado de hacerlo. Por hoy, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Ibarra. Recuerden nuestras redes sociales, ¿verdad? En YouTube me encuentran como drrobertoibarra.com. En Twitter es @tanatosieros, y en correo es consulta drrobertoibarra.com. Recuerden que este programa es en vivo, se llama Aquí y Ahora, y estaremos viéndonos la semana que entra. Hablaremos de móvil, como dijimos, en la cual seguramente nos vamos a llevar sorpresas muy interesantes, porque muchas veces se da mucho este caso o este tema, pero por miedo de perder el empleo, por miedo a otras cosas, no lo denuncian. Entonces, vamos a platicar en la próxima ocasión de este tema, que seguramente no solamente será interesante, pero sobre todo importante. Por hoy nuevamente, muchas gracias al ingeniero Héctor Ponte por toda la ayuda que me ha dado a través de estos meses.